Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una maravillosa noche. Vean lo que tenemos ahí atrás. Tenemos ahí la sala de squash de la casa. Y bueno, hoy quiero compartirles un tema que les va a ayudar demasiado a poder transformar estas preguntas que muchas veces no tienen respuestas y que muchas veces están en nosotros, ¿no? Así que hoy día te quiero hablar de que tu historia es tu fortuna. Y ese es un tema que para mí considero que es el más importante que tú comprendas, porque todo mundo y todos en realidad tenemos una historia. Tú y yo tenemos una historia, nuestros amigos tienen historias, nuestra familia tiene historias y prácticamente toda historia trae consigo un tesoro, pero que muy pocas personas lo logran ver, ¿no? Hace unos ya 5 años que debe ser que falleció mi hermano, o sea, se fue de este mundo terrenal y prácticamente durante años pasé haciéndome preguntas. Obviamente que no eran las preguntas adecuadas en ese momento, porque siento que me preguntaba muchas veces el por qué, ¿no? Y a veces cuando te haces esas preguntas, te preguntas del por qué pasó esto, por qué no pude hacer nada para que se solucionara esto. Y muchas veces vamos desde la pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ocurrió esta situación? ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre estamos haciendo la pregunta incorrecta, ¿no? Yo durante años pues literalmente viví así, haciéndome esa pregunta, el por qué a mí me pasó esto, por qué a mí Dios me quitó un hermano, por qué a mí Dios hizo esto conmigo, por qué no tuve la oportunidad de poder conversar mucho más con Él. Pero sabes, esa pregunta siempre me dejaba sin respuestas. O sea, yo siempre trataba de buscar respuestas a esa pregunta, pero nunca las encontraba, por más que las indagaba demasiado, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchas personas hoy en día. Han pasado por retos, circunstancias, situaciones, ¿no? Y se empiezan a preguntar el por qué. Te dejó tu novia y te empiezas a dejar por qué. Te empiezas a preguntar el por qué. No sé, tus padres se separaron, te empiezas a preguntar por qué a mí me pasó esto y mis padres se separaron. No sé, tuviste una niñez un poco retante, un poco complicada y empiezas a decir, ¿por qué me ocurre esto? ¿No? Entonces, cuando yo obviamente pasé toda esta situación que te cuento de mi hermano, sí tuve un proceso en donde sí me cuestionaba mucho, inclusive me cuestionaba de Dios, decía, ¿por qué Dios no me envía respuestas? Vengo preguntándome tanto tiempo el por qué y aún no las encuentro. Y así pasé durante muchos años, ¿no? Muchos años tratando de encontrar esa respuesta a esa pregunta. Hasta que un día yo conversé con Dios y yo le dije, Dios, si no se trata de hacerte la pregunta del por qué, quiero que me digas realmente qué debería preguntarme. Y recuerdo que solo llegó un pensamiento a mi mente y fue como, Jair, lo que pasa es que has venido haciéndote la pregunta incorrecta y la pregunta que deberías estar haciéndote es ¿para qué? Les juro que en ese momento casi lloro, pero lloro de la felicidad porque esa pregunta, que ya no era un por qué, sino un para qué, hizo que cambiara por completo mi perspectiva, hizo que cambiara por completo mi manera de pensar e hizo que cambiara por completo la forma en que estaba viendo la vida. Cuando yo me hice la pregunta adecuada y empecé a preguntar el por qué, el para qué de las situaciones que me estaban ocurriendo y de las cosas que me habían pasado, en el momento que yo me empecé a preguntar el para qué, fue cuando ahí cambió por completo todo, porque ahí fue cuando yo tomé conciencia de que venía preguntándome durante muchos años, mucho tiempo, una pregunta que no era la adecuada y por eso muchas veces no hallaba las respuestas. Hasta que me hice esa pregunta del ¿para qué? Y ahí fue cuando vino muchas revelaciones a mi vida. Cuando yo me pregunté el ¿para qué? ¿Para qué?
pues me había dejado esta enseñanza a Dios, para qué me formó esta circunstancia, para qué. Entonces ahí fue cuando llegaron muchas respuestas, muchas revelaciones. Yo de hecho me pregunté cuando pasó lo de mi hermano obviamente se había ido de este mundo, pasaron esos años, ¿no? Donde estuve en esa incógnita y empecé a hacerme esas preguntas. Recuerdo que empezaron a llegar revelaciones y una de ellas era, ok, ¿para qué? Para poder ayudar e inspirar a más personas. ¿Para qué? Para poder enseñar a otras personas que puedes pasar cualquier circunstancia, que de igual manera esas circunstancias están diseñadas para forjar más tu carácter, para poder inspirar a otras personas a que no se rindan, para poder ayudar a otras personas a que no vivan lo mismo, a que puedan controlar sus emociones, de que puedan dominarse a sí mismos, a que se encuentren a sí mismos, a que tengan un propósito, que tengan algo en su vida que les pueda aportar. Porque claro, mi hermano quizás en su momento, que Dios pues obviamente lo tenga bien cuidado y que descanse en paz, mi hermano quizás no tenía esta información que ahora yo tengo, y en ese momento yo no tenía la información que tengo el día de hoy. Y probablemente alguien que esté viendo este video está pasando una situación de depresión, una situación en donde no sabe cómo salir de cierta situación. Pues yo te quiero decir, hermano, que tranquilo, que algún momento todos hemos estado ahí, pero quiero que entiendas que hay un propósito detrás de ti. O sea, hay un propósito detrás de todo lo que has vivido, hay un propósito de todas las situaciones, hay un propósito detrás de tu historia. Y quiero que entiendas que cuando yo descubrí mi para qué, me di cuenta que todo lo que había pasado en mi vida solamente eran escenarios, eran maestros que venían a darme una lección en este plano terrenal. Y cuando yo tomé conciencia de eso fue cuando ahí empecé a cambiar mi vida, cuando tomé conciencia de las respuestas a esas preguntas que no tenía muchas veces, no tenía una respuesta por parte de Dios, sino que era una incógnita durante años, y obviamente las respuestas no venían porque siempre pasaba preguntándome, como te decía en un principio del video, el por qué. O sea, es una locura, es que de verdad que me pongo a pensar todo esto y es una brutalidad, como una pregunta te puede cambiar por completo. Entonces, si has estado viviendo procesos difíciles, pasaste una ruptura, perdiste a alguien, tus padres se separaron, perdiste un negocio, perdiste dinero y te andas preguntando por qué Dios a mí, deja de preguntarte el por qué y empieza a preguntarte para qué a mí Dios, porque ahí vas a encontrar muchas más respuestas que un por qué. Así que chicos, nada más quería dejarles con ese video y empecemos a preguntarnos el para qué. Un abrazo enorme, conmigo, eso ha sido todo.